Vamos a tocar un tema muy especial. Vamos a hablar de la divinidad de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Hermanos, hay tantas sectas religiosas, satánicas, que llevan a miles de almas al infierno. Dios no quiere que la gente perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero es lamentable, hermanos, que muchas sectas religiosas se agarran de la Biblia, de la palabra de Dios, y no creen en Jesucristo, no creen en Yeshua, que es Dios. Y tenemos como ejemplo, hermanos, y esas sectas las vamos a empezar a ver las próximas semanas. Los adventistas del séptimo día, James White, él no creía que Jesucristo es Dios. Después, con el tiempo, fueron medio camuflajeando un poquito el asunto, pero todavía está dudoso el asunto que crean que Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. Los mormones no creen que Jesucristo es Dios. Pero nosotros creemos que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo vive, reina y permanece ¡aleluya! Por todos los siglos de los siglos. Vamos a abrir la escritura. Qué tremendo, hermanos. Aunque el diablo tenga mucha confusión y confunda a la humanidad, siempre la palabra de Dios sale adelante. Juan 17:5. Hablando nuestro Señor dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, dame la inspiración y que tu palabra caiga en buena tierra esta noche para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias porque tenemos en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a favor nuestro, que tú lo enviaste. Amén. ¿Qué da a entender este verso? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso quiere decir que nuestro Señor de gloria, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, tuvo gloria con el Padre, junto al Padre, a la diestra del Padre, antes que el mundo fuese. ¿Y cómo es eso que la mayoría de religiones dicen: no, es que Jesucristo no es Dios, es solamente el hijo de José, el hijo de María? Que el Señor reprenda al diablo. Cristo es antes de todas las cosas. Él tuvo gloria antes que el mundo fuese. En 2 Corintios 8:9 dice la escritura: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bendito sea Dios. Por la gracia del Señor, Él se hizo pobre, dejó su trono de gloria y vino a este mundo, hermanos. Juan 17, verso 22 y verso 24. Oiga, desde el 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos,
Jesucristo es Dios. Él es Dios, el Hijo, el Verbo. Y tuvo tiempo para manifestarse a este mundo. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. 3:16. Dios se hizo carne. Primera de Timoteo 3:16. Leámoslo. Primera de Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, Justificado en el Espíritu. Siga. visto de los ángeles, Predicado a los gentiles. creado en el mundo, recibido arriba en gloria. Creído en el mundo, porque aquí se predicó su palabra y creemos por la fe en él, y recibido arriba en gloria. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermanos, está a la diestra de Dios Padre en este momento. Amén. Y solo está esperando que Dios Padre le diga: desciende, Hijo, Verbo, Dabar, Dios, para arrebatar a la iglesia que compraste con tu sangre. Él no se convierte en galleta cuando el cura dice en la hostia y levanta la hostia, el Dios Sol, y hace su ritual satánico. No. Él está a la diestra de Dios Padre. La hostia, eso es un simbolismo. La Santa Cena, hermanos, es un simbolismo que el pan se convierte en el cuerpo literal y la sangre se convierte en la sangre literal. No, son simbolismos. Amén. Así que Cristo está en la gloria, a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Dios fue manifestado en carne. He estado leyendo y estudiando todas las sinvergüenzadas de los testigos de Jehová, unas blasfemias, unas herejías, y yo no sé cómo la gente le cree a esa gente, hermanos. Han venido dando profecías desde 1874 que ya iba a ser el fin del mundo, que Jesucristo ya venía, y como no se cumplió, le cambiaron fechas. Han cambiado más de 5 fechas y la gente sigue necia ahí por esos espíritus de error. Elena White también, puras profecías falsas y mentiras del diablo. Hermanos, creámosle a la palabra y no a ningún hombre. Jesucristo es Dios, le guste al diablo o no le guste. Aleluya. Bendito sea Dios. Y a Él predicamos. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Lucas 24:26. Hermanos, Dios es maravilloso. Pero dice la Biblia, hermanos, que nuestro Señor dio promesas. Dios Padre dio promesa cuando Adán y Eva pecaron en el huerto. Génesis 3:15 dice la Biblia que la promesa para redimirlo fue: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso ocurrió 4004 años antes del Mesías. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dio la promesa que iba a haber un redentor, el único que podía vencer al diablo. Que el Señor lo reprenda. Y ese es Jesucristo. Aleluya. Yeshua HaMashiach. Nadie más lo ha podido vencer ni lo vencerá jamás. Solo nuestro Señor. Él pagó el precio en la cruz del Calvario y ahí lo derrotó. Pero fíjense que cuando Dios le dio la promesa a Adán y a Eva de redención, que le dijo que de su simiente le aplastaría la cabeza al diablo, pasaron muchos años, muchos siglos. Pasaron aproximadamente 2553 años y todavía la profecía no se había cumplido. Mire qué tan viejo es el diablo y qué mañoso y qué astuto para conocer al mundo y al humano.
Deuteronomio 18, verso 15, verso 16. La Biblia dice que, hablándole Moisés, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh, tu Elohim. A él oiréis. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él se hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Deuteronomio 18, verso 15, verso 16. Pasaron 2553 años y la profecía todavía no se cumplía. Y siguió avanzando el tiempo, y después, pasados 3062 años, vuelve otro profeta a profetizar que iba a venir el Mesías. Hermanos, es que el Mesías no nació solamente porque alguien se lo inventó. Son profecías que vienen desde la eternidad, desde el Génesis, Moisés, ahora Isaías, capítulo 7, verso 14. 742 años antes de Cristo, y después de 3062 años que dio la promesa a Eva, el Señor, que iba a enviar al Mesías, profetizó de su nacimiento, Aleluya. que Él sería el Salvador y que su nombre sería Emmanuel. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, decimos nosotros. En hebreo es Immanuel. Emmanuel en griego, Immanuel en hebreo, que significa Dios con nosotros. Ese nombre era el nombre que iba a recibir el niño. Y la Biblia dice en Mateo 1:23 que le pusieron el nombre Emmanuel. Cristo Jesús es Emmanuel. Hermanos, Mateo 1:23. Alguien que lo lea. Las profecías, y esta profecía se cumplió, hermanos, que nació el Hijo de Dios. Qué maravilloso es el Señor. Después vamos a Hebreos. Hebreos 10:5, del 1 al 5. Desde el 1 empieza a decir que los sacrificios de la ley eran matar animales para expiar el pecado del ser humano, pero que era imposible. Era una representación que con una sangre, con un ADN celestial, un sacrificio perfecto, nos limpiaría de todos nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna, gozo y paz por medio del Espíritu Santo, a través del sacrificio glorioso de nuestro Señor. Y el verso 5 dice en Hebreos 10:5, sacrificios por el pecado no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Aleluya. En otras palabras, el Mesías, hermanos, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, él sabía que tenía que venir a cumplir un plan a esta tierra. Pero lee Mateo 1:23 para que continuemos. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. ¿Cómo se llama? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mire, hermano, fíjese que cuando los adventistas hacen sus grandes asambleas, no piense usted que son como nosotros, que cuando alguien acepta al Jesús de los adventistas, no dice, bueno, hermano, si a usted le queda la iglesia Asamblea de Dios en la esquina, o le queda la iglesia Cuadrangular, o le queda la iglesia, tal iglesia, vaya a tal iglesia. Esos no, hermanos, esos solo juntan gente para sí mismos, las sectas esas. Y ellos dicen que nadie se salva sino
por las doctrinas heréticas de Elena White. Aleluya. La falsa profeta. Los mormones, los mormani, esos dicen también que nadie se salva sino solamente por las doctrinas de la atalaya, las doctrinas de Carl Russell, y que nadie es salvo solamente el grupo de ellos y los 144,000 que son ellos. Y mire, hermano, que tremendas herejías. Perdón, esos son los testigos de Russell. Los mormones, hermanos, otras herejías que dan también, no creen que Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová, ellos no creen que Jesucristo es Dios. Y aquí estamos viendo Biblia nosotros, hermanos. Los testigos de Jehová dicen que ellos son solo 144,000 son los salvos que van a ir al cielo, y el resto. Y que se cumplió en el año 1914, se cumplió ya el último, los 144,000. Y entonces de ahí para acá, ¿qué? ¿Para qué no predican? ¿Para qué predican? Porque es una mafia. El Satán tiene unas sectas terribles, y como la gente no escudriña la Biblia y tienen otra Biblia, es errada con su doctrina, y los libros infalibles de ellos son tan errados como sus Biblias. Satán, hermanos, es terrible y trastorna las cosas de Dios. Pero los temas de la secta los vamos a ver al pie de la letra despacito, porque es muy profundo. Cada secta, cada denominación, y colectan millones de dólares, hermanos, pero es para llevar a la gente al mismo infierno. Hebreos 10:5 dice que sacrificios no le agradaron, y él dijo que se apropió cuerpo. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Mesías sabía, hermanos, que en el rollo del libro, en la Biblia, en la Torá, estaba escrito que el Cordero tenía que venir a morir. ¿Y qué dice? Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hermanos, eso es de darnos gozo y alegría. El diablo nos tenía acosados día y noche, y él pagó el precio, una sola ofrenda, para limpiarnos de todos nuestros pecados, hermanos. Es la vida eterna, es la eternidad que vamos a estar con él en gloria, hermanos. Y él dijo que iba a ir a preparar lugar para que donde él estuviese, nosotros vamos a estar con él, hermanos. Aleluya. Juan 1, verso 1. En el principio era Dabar, el verbo, la palabra, logos. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 14. Y aquel verbo se hizo carne. Yo no sé cómo es que no creen que Jesucristo es Dios, estando la evidencia, estando, hermanos, el cumplimiento de la escritura ahí. ¿Qué dice el 1:14? Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya.
aquel verbo se hizo carne. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. lleno de gracia y de verdad. Por eso, hermanos, tenemos un grande privilegio creer en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el Salmo 40, del 6 al 8, que dice: el Mesías ya sabía su misión terrenal antes de humanizarse. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué maravilloso, hermanos. El Señor vino a cumplir las profecías. Existen más de 70 profecías mesiánicas que se fue cumpliendo una por una, concerniente a todo el proceso desde la promesa de Dios Padre hasta el nacimiento de nuestro Señor. Amén. Y que regresa, hermanos. Todas las profecías se han cumplido. Así que Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido. ¿Cuál era el niño? Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hijo nos es dado. El Hijo vino del cielo. El Verbo, la palabra. El niño nació en la tierra. El niño no tuvo principio en María. El Hijo de Dios no tuvo principio en María. María solamente fue la madre de lo humano, no de lo divino. María fue madre de Yeshua, Jesús, no de Mashiach. Mashiach fue el que creó a María. Por eso María dijo: engrandece mi espíritu al Señor, mi Salvador. María reconocía que su Hijo era su Salvador. Y aún ella tuvo que estar en el aposento alto para recibir el Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, para ser salva. Si no, ni María hubiese sido salva. Y alguien hizo una pregunta: ¿y quién era la mamá de María? Miren, hermanos, la verdad les digo, muchos libros, muchos códices, el Vaticano escondió muchas cosas, pero sí la Biblia habla que María tenía una prima, Elizabeth, esposa de un sumo sacerdote. Y si usted es primo de alguien, es porque su pariente, su mamá o su papá, es hermano o hermana de otra persona. María tenía madre, sí, tuvo papá también, y era de una tribu. Pero no tenía nada de gloriosa, ni de santa madre, ni de santa virgen, nada de eso. Cuando el niño tenía 12 años, ellos iban al templo a adorar a Jerusalén, y dice la Biblia que se les olvidó el niño, y la siempre virgen ni sabía dónde andaba el niño, hermanos. Andaba afligida, asustada, porque el niño se le desapareció. Al tercer día lo encontraron en el templo. Ese es otro tema. Pero luego dice: hijo, tu padre y yo te hemos buscado. Y el Señor le dice rápidamente: momento, mujer, conoce la escritura. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Me conviene estar? Porque José era solamente el padrastro de Jesús, el tutor, el que le dio crianza paternal, no era padre materno. Recuerde que el Espíritu Santo entró en el vientre de María cuando el ángel dio la palabra. Amén. Tampoco el ángel hizo sexo con María. Di la palabra, dijo María. Y por la palabra del ángel, el Espíritu Santo
incubó en el vientre de María alabar la palabra, el logos, el verbo, y nació Yeshua. Eso es glorioso, hermano. Son cosas santas de mucho poder. Por eso se llamaba el santo ser que nacerá. Será llamado el Hijo del Dios Altísimo. No es como dicen tampoco los musulmanes, que solamente era un profeta como Mahoma, o como dicen los gnósticos. Los gnósticos peleaban desde el primer siglo diciendo que Jesucristo no era Dios, y que Dios tenía un montón de seres celestiales, creadores, y que andaban creando con él. No, hermanos. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Los demás son creaciones menores. Pero el Verbo se hizo carne. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios fuerte. Ahí se agarran los ojos. Jesús, mire, la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Sí, hermanos. No negamos que Jesucristo es Dios. Claro que Jesucristo es Dios. Pero es Dios el Hijo, el Verbo, la palabra. Padre eterno. Sí, yo y el Padre uno somos, dijo Cristo. Juan 10:30. Príncipe de paz. Isaías 9:6. El Verbo se encarnó, hermanos. Por eso Juan 1:1 y 14 dice: en el principio era el Verbo era con Dios, que el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y aquel Verbo se hizo carne. Hermanos, lo que Cristo habló, muchas cosas, dice Juan 8:26, tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Nuestro Señor, fíjese que tuvo un misterio glorioso, que en su ministerio Él no hablaba cosas que no le dijera Dios Padre. Todo lo que hablaba el Verbo era porque ya estaba programado para que así tenía que venir a hablar. Por eso Juan 12:49, verso 50 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La doctrina que Cristo predicó es el mandamiento de Dios Padre. Él recibió mandamiento de Dios Padre. Juan 10:18 dice que Él recibió mandamiento de Dios Padre. Juan 12:49-50 también. En Juan 15:10 dice: yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Hay un gran mandamiento en 1 Juan 3:22, que creamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Si usted cree en Jesucristo, es un gran mandamiento, y es un mandamiento de poder, salvación y vida eterna. Y eso es lo que otras religiones no creen, hermanos. Me quedé sorprendido leyendo un libro de los testigos de Russell, que no les dan Santa Cena, fíjense, hermano. A los testigos de Jehová no toman Santa Cena el pueblo. ¿Cómo la ven? ¿Que acaso dijo el Señor: tomad esto en mi cuerpo que por vosotros es partido, y tomad la copa que es la copa del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de pecados? Los testigos de Jehová no le dan Santa Cena al pueblo. Y mire cuánta gente anda ahí, engañados por el diablo. Y eso se llama espíritu del anticristo. El que niega al Hijo de Dios y niega al Padre, el que niega a Dios el Hijo y Dios el Padre, es espíritu del anticristo.
En Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Apocalipsis 14:12. Pero ya vimos que los mandamientos que nosotros tenemos que guardar, nuestro Señor nos dio varios mandamientos que tenemos que guardar. Vamos a ver algunos esta noche. No son los 613 mandamientos que guardan los judíos. No. Nosotros tenemos que guardar los mandamientos, son diferentes. Ejemplo, dice la Biblia, uno de los mandamientos es: amarás a tu prójimo. Mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros. Otro mandamiento es creer en el nombre del Mesías. Otro mandamiento es bautizarnos en aguas por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense. Ya guardar el sábado y todas esas cosas no van para el gentil. Y la gente que hace eso es porque no conoce la gracia del Señor. Mezclan ley con gracia. Y nosotros estamos, hermanos, en una nueva dispensación. La dispensación de la gracia. Por eso nosotros sirvámosle a Dios en espíritu y en verdad. El verbo, hermanos, es algo glorioso. La Biblia dice que su nacimiento fue predicho en Isaías 7:14, donde dice: y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando la Biblia habla de virgen, no quiere decir que es una persona santa que se debe idolatrar, que se debe venerar. Virgen en el aspecto que no había conocido varón, eso es todo. María no conoció varón cuando nació el Mesías. Pero en Mateo 1:25 dice la Biblia que después que nació el Mesías, entonces sí, José se quitó la gana. Y tuvo más hijos y más hijas. Por eso le decía: que acaso no están tus hermanos y tus hermanas con nosotros. Y se cumplió la profecía en Mateo 1 del 18 al 25. La profecía de su divinidad, Isaías 9:6. Niño nos es nacido, hijo nos es dado. El verbo se encarnó. Y su divinidad fue reconocida por el mismo Cristo. Juan 20, verso 28, verso 29. ¿Qué dice? Alguien que lo lea. Juan 20. Hermanos, eso es glorioso. San Juan 20. Verso 28. Y Juan 1, 14, 18. Que fue aclarada por los testigos la divinidad de nuestro Señor. ¿Qué dice Juan 20, verso 28? Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oiga, Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Cristo lo reconoció y le dijo: Tomás, porque has visto, creísteis. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Y fue aclarada por los testigos, Juan 1, 14, 18, y afirmada por los apóstoles, Romanos 9, 5. Ayúdenme. Juan 1, 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oiga, sigue. Dice el 15: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés
fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermanos, Jesucristo es Dios. Amén. Por eso el yo soy de Éxodo 3:14, Cristo dijo en Juan 8:58, 59. Yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron piedras y lo querían apedrear, porque él decía ser Dios. Dios el Verbo, Dios el Hijo. Hermanos, Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo el Señor, el que me ha visto, Felipe, ha visto al Padre, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Romanos 1 del 3 al 6, nuestro Señor Jesucristo, el del linaje de David según la carne, fue declarado Hijo de Dios con poder, y por Él recibimos la gracia, y Pablo recibió el apostolado. Bendito sea Dios. Filipenses 2 del 10 al 11, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Mesías, es el Señor, es Adonai, para la gloria de Dios Padre. Existe Dios Padre y todo el plan de salvación viene de Dios Padre. Hermanos, eso es glorioso. Filipenses 2 del 9 al 11. Él es el nombre sobre todo nombre. Es maravilloso. Por eso dice en Hebreos 1, del 1 al 3 y verso 8, que Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó Dios Padre, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Él es antes de todas las cosas, y Él vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Cristo Jesús es piedra viva, 1 de Pedro 2:4, pero también es piedra de tropiezo, Romanos 9, 32, 33, porque tropiezan en la palabra. Mire todas las religiones ahorita, unos esconden la Biblia, otros le quitan a la Biblia, otros le añaden a la Biblia, y es piedra de tropiezo porque tropiezan en la palabra. Cristo es la piedra angular, una piedra costosa, Isaías 28, 16. Cristo es la piedra rechazada por los edificadores, Lucas 20, 17. Cristo es poder de Dios, 1 Corintios 1, 24. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos, Romanos 8, 29. Cristo es el primogénito de toda criatura, Colosenses 1, 15. Cristo es el primogénito de entre los muertos, Colosenses 1, 18. Él es Rey de Reyes, 1 Timoteo 6, 15. Él es el Rey de Sión, Zacarías 9, 9. Él es el Rey de los judíos, Mateo 27, 37. Él es el Rey de gloria, Salmo 24, 7. Él es el Rey de Israel, Juan 12, 13. Bendito sea su nombre. Él es Rey eterno, 1 Timoteo 1, 17. Él es Rey sobre toda la tierra, Zacarías 14, 9. Él es Señor de los vivos y de los muertos, Romanos 14, 9. Él es Señor de todos, Hechos 10, 36. Él es Señor de gloria, 1 Corintios 2, 6. Él es Señor de los ejércitos, Isaías 54, 5. Él es el Señor del sábado, Lucas 6, 5. Él es el Señor y Cristo, Colosenses 3, 24. Él es el Señor y Salvador, Jesucristo, 2 Tesalonicenses 2, 1. Él es el Señor Dios Todopoderoso, Apocalipsis 4, 8. Él es Señor Redentor, Isaías 43, 14. Él es Señor de señores, 1 Timoteo 6, 15. Él es el Señor Jesús, Yeshua, Hechos 19, 19.
Él es el sol de justicia, Malaquías 4:2. Él es el sumo sacerdote, Hebreos 4:14. Hermanos, creer en el Mesías es algo glorioso. Él es nuestra Pascua, 1 Corintios 5:7. Él es nuestra paz, Efesios 2:14. El Mesías, Yeshua. Él es el pacto del pueblo, Isaías 42:6. Él es Padre eterno, Isaías 9:6. Él es la palabra de Dios, el verbo de Dios, Dabar, Apocalipsis 19:13. Él es la palabra viva, Juan 6:35. Él es la palabra, 1 Juan 1:1. Él es el pan vivo, Juan 6:51. Él es pan de vida, Juan 6:35. Él es el pastor de nuestras almas, 1 de Pedro 2:25. Él es la piedra aprobada, Isaías 28:16. Hermanos, Él es el Todopoderoso y viene por nosotros. Ya vamos terminando. Él es todopoderoso. Los atributos del Señor Jesucristo. Mateo 28:18. Él es omnisciente, Colosenses 2:3. Es omnipresente, Mateo 18:20. Él es eterno, Juan 1, verso 1, 2 y 15. Hay que leerlos. Él es manifestado en carne, humano, hijo de hombre y divino, Lucas 3:38. Del linaje de David, Mateo 22:45. Su misión, para ir terminando, vino para hacer la voluntad de Dios Padre, Juan 6:38. Vino para salvar a los pecadores, Lucas 19:10. Trae justicia eterna, Daniel 9:24. Vino para destruir las obras del diablo, Hebreos 2:14, 1 Juan 3:8. Vino a cumplir el Antiguo Testamento, Mateo 5:17. Vino a dar vida eterna, Juan 10, verso 10, verso 28. Vino a abolir el ritualismo y los mandamientos de los hombres, las tradiciones de los hombres, Daniel 9:27. Vino a completar la revelación, Hebreos 1:1. Él es el segundo Adán, 1 Corintios 15, del 45 al 47. Él es el alfa y la omega, Apocalipsis 21:6. Y Él es autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12:2. Vamos terminando. Él es nuestro abogado, 1 Juan 2:1. Su divinidad, su deidad está en Colosenses 2:9. Dios de Israel, Isaías 45:15. Dios todopoderoso, Isaías 9:6. Dios grande, Tito 2:13. Dios con nosotros, Mateo 1:23. Dios nuestro Salvador, 1 Timoteo 2:13. Dios bendito para siempre, Romanos 9:5. Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo 1:23. Y Él es el Dios de nosotros, esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Hay mucho que hablar del Mesías, es grande. Pasamos toda la noche hablando del Mesías, hermanos. Termino con esto y después si hay algún comentario háganlo. Él es el Hijo unigénito, Juan 1:18. El Padre solo tuvo un hijo, pero no es un hijo en el aspecto humano de nosotros, que necesita uno una mujer para que la mujer conciba. Uno engendra y la mujer concibe. No, en Dios Padre, el Altísimo, su Hijo es su palabra, el verbo de Dios. Padre e Hijo, Dios y su palabra, el unigénito, Juan 1:18. Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Él es la imagen de Dios, 2 Corintios 4:4. Jesucristo es nuestro Señor, Romanos 8:39, 6:23. Jesús, Yeshua, es el Hijo de Dios, Hebreos 4:14. Él es el juez de vivos y juez de los muertos, Hechos 10:42.
Fue de Israel, Miqueas 5:1. Fue justo, 2 de Timoteo 4:8. Él es el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5. Él es el libertador, Romanos 11:26. Él es la luz del mundo, Juan 9:5. Y es luz de los gentiles, Hechos 13:47. Él es luz, Juan 1:9. Por eso, hermanos, el Evangelio hay que creerlo, y Yeshua es Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Hay mucho que hablar del Verbo, su manifestación, su gloria, su poder, su señorío, su deidad, su divinidad. Una cosa sí le digo: Jesucristo es Dios. Se humanizó, pero Él es Dios y será Dios por los siglos de los siglos. Y ahorita Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Mateo 26:64. Dios le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Marcos 12:36. El Hijo está sentado a la diestra de Dios Padre. Marcos 16:62. Y en el cielo se sentó a la diestra de Dios. Lucas 22:69. Efesios 1:20. Y Cristo se sentó a la diestra de Dios, Colosenses 3:1. Y Dios le dijo: siéntate a mi diestra, Hebreos 1:13, hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y para terminar, 1 Pedro 3:22, habiendo subido al cielo, se sentó a la diestra de Dios Padre. Y el Verbo de Dios se hizo carne, se humanizó, y recuerden que nos trajo un nuevo pacto. Jeremías 31:31, estaba la promesa que iba a venir un nuevo pacto, y se cumplió en Lucas 22:20, para salvarnos y redimirnos de la condenación eterna. Hay mucho que hablar de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. ¿Habrá algún comentario, alguna aportación antes de terminar? Sí, yo quiero decir algo. Rápido. Hablaste al respecto de que si María había tenido padre o madre. Ajá. Y realmente pues muchos de los escritos de la palabra del Señor fueron escondidos, o mejor dicho, extraviados por la Iglesia Católica desde los primeros siglos. Y por eso es de que no encontramos la historia de la niñez y de la juventud del Señor Jesús como la naturaleza de María misma, pero sí la Biblia nos da luz de que sí tuvo parientes. María no fue engendrada como dicen algunas sectas cristianas, La como los tradición católicos, católica, ¿verdad? Que dicen que ella fue inmaculadamente concebida, No, pero Señor, Lucas reprende. capítulo 1, verso 5 y verso 36 nos enseña acerca de Elizabeth, que era su pariente, la mamá de Juan el Bautista. Y también María tenía una hermana. En Juan 19:26 dice que estaba junto a la cruz de Jesús, su madre María y la hermana de su madre, además María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces no era diosa, hermanos. Si estaba la hermana de María El libro al lado de la cruz. El libro del Talmud judío en Gemara también menciona que el padre de María fue Gelí. En Shawihá 77:4 se dice que es Eliakim, el cual traduce Joaquín, como es mencionado como el padre de María en los mismos libros apócrifos mencionados, que el padre de María se llama Joaquín, como en el protoevangelio de Santiago de la Iglesia Católica y en el libro católico El Evangelio del Nacimiento de la Bienaventurada María. Amén, hermanos. Hay mucha historia que, la verdad les digo, la Iglesia Católica nos quitó mucho, escondió mucho. Mire, la Iglesia Católica tiene tanto poder que ningún hombre, ningún presidente, ningún rey tiene la capacidad de decirle al Papa: quiero ir al Vaticano a meterme a las catacumbas e investigar qué tienes escondido ahí.
todas las sinvergüenzadas que han hecho ustedes, los masacres, las masacres y todos los manuscritos sagrados que ustedes tienen, que nos han escondido por siglos. Nadie tiene ese poder. ¿Por qué razón? Porque el Vaticano gobierna casi todo el mundo. Las universidades aquí en Estados Unidos, casi todas son manejadas por el Vaticano. Loyola, Harvard, todas esas grandes universidades las maneja el Vaticano. Los hospitales los maneja el Vaticano. La religiosidad, el ecumenismo, la nueva era y todo eso lo maneja el Vaticano. El sistema político, religioso, económico, militar, lo maneja el Vaticano. Pero hermanos, el falso profeta se le va a llegar su día. A la bestia también, pero nosotros tenemos a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, que viene pronto por su iglesia. Un último comentario, sí. Un último comentario sería de que el diablo siempre ha estado en desacuerdo con la autoridad del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero sabemos que Él es el Cristo, como lo dice la palabra de Dios. El Cristo, la revelación de la gloria de Dios, el Padre Celestial que dio para que nosotros tengamos la redención eterna. Amén. Pero siempre el diablo ha usado sistemas humanos y aún religiosos contra la autoridad del Señor Jesucristo y contra la redención que es solamente por medio de Jesucristo. Por eso nuestro Señor dijo una ocasión: ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo?, le dijo en otras palabras. Y uno dijo, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otro alguno de los profetas. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?, dijo el Señor. Y Pedro le dijo, tú eres el Ben Elohim, tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Póngase en pie, vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Creemos en Dios el Hijo, el Verbo de Dios. Creemos en el Padre, Dios el Padre, Abba, y creemos en el Espíritu Santo, es Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Los tres son uno, como dice 1 Juan 5:7, y los tres son unidad en algo en hebreo. Gracias, Padre. Yo te ruego esta noche que los que se quieran reconciliar, reconcíliense con la sangre del Cordero, porque mientras hay vida hay esperanza. Hay un solo sacrificio, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si usted quiere reconciliarse, pídale perdón al Señor. Reconcíliese con el Señor. Él le ama, quiere darle salvación y vida eterna. Que Jesucristo le perdone sus pecados, le salve, le limpie, le guarde e inscriba su nombre en el libro de la vida del Cordero. Amén. Jesucristo es Dios.